Este martes, la revista científica The Lancet publicó los resultados de una investigación independiente que concluye que la vacuna rusa Sputnik tiene una eficacia de 91,6% en los casos sintomáticos de COVID-19. La noticia fue todo un espaldarazo para el fármaco desarrollado por el Instituto Gamaleya de Moscú, que en agosto, cuando se presentó, provocó desconfianza y hasta rechazo en varios países del mundo. Entonces se advirtió que la vacuna solo había sido probada en algunas decenas de militares y por otro lado se denunció el uso político que el gobierno de Vladimir Putin hacía de aquel lanzamiento. Ahora las autoridades rusas celebraron la publicación de The Lancet y lo hicieron viéndola como una especie de revancha. Kirill Dmitriev, jefe del Fondo Soberano ruso que financió la investigación, sostuvo que el artículo era un jaque mate a todas las críticas y declaró que Rusia tenía razón desde el principio. Ahora Moscú busca cerrar acuerdos de cooperación para que otros países produzcan su vacuna, que hasta el momento se fabrica en países como Brasil, India, Corea del Sur y Kazajistán. Incluso se estudia también su aplicación en Europa. ¿Qué implica esta novedad? ¿Cómo altera el tablero de vacunas a utilizar en el mundo? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con Alejandro Chavalgoiti, inmunólogo, miembro del Comité Asesor de Vacunación del Ministerio de Salud Pública, con quien hemos charlado en otras ocasiones. Alejandro, buen día, bienvenido de nuevo. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Qué meses, no? ¿Cuánto trabajo para ustedes? Bueno, yo todavía estoy esperando cuándo va a ser el momento que la gente se sature de escuchar a los científicos, porque yo creo que a esta altura el grado de exposición mediática es enorme, pero bueno, uno es docente universitario y entre las tres cosas funciona en la universidad está la extensión, que es la comunicación con el medio, o sea que es parte de nuestras responsabilidades docentes. Bueno, que nos cuenten los docentes, a ver, ¿tienen todavía capacidad de tolerancia? ¿Tienen orejas como para hoy prestarle atención al doctor Chavalgoiti? Yo creo que sí, porque la vacuna rusa ha sido todo un tema en este proceso de los últimos meses, ¿no? Todo un tema. Vayamos en orden, a ver. Rusia fue el primer país que informó que tenía una vacuna homologada por sus propias instituciones científicas. Lo hizo muy temprano, el 11 de agosto del año pasado. Y montó todo un aparato de propaganda que obviamente incluso involucró al presidente Vladimir Putin. En la comunidad científica, en aquel momento, ¿había escepticismo con esta vacuna? A ver, yo voy a repetir las palabras que dije acá mismo en agosto, que es que yo pensaba que el problema central de la vacuna rusa era que había quedado presa del entusiasmo de un gobernante, del gobernante de Rusia, de Vladimir Putin. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de las credenciales científicas, Rusia tiene sobradas credenciales científicas y el Instituto Gamaleya tiene sobradas credenciales científicas para poder haber desarrollado una vacuna en tiempo y forma. Sobre todo por esto que también expliqué hace un tiempo, que el concepto de desarrollo acelerado de vacunas, lo que explicó por qué se puede hacer tan rápido, es porque podemos hoy por hoy construir las vacunas como quien construye una suerte de Lego, una casita con Lego. Y la idea, el concepto para poder desarrollar vacunas rápidas es, uno arma la casita que tiene la peculiaridad para cada enfermedad de las puertas y las ventanas. Entonces, si uno ya tiene armado todos los cimientos, todas las paredes, todo el techo, lo único que tiene que hacer es cambiar puertas y ventanas para pasar de una enfermedad a otra. ¿Son como vacunas prefabricadas, una cosa así? Bueno, es que ese es el concepto central. ¿Te acordás del CEPI, lo que yo te decía que había financiado, innovaciones tecnológicas? Lo que se financió es eso, es construir los legos, las casitas que nos permitan tener ciertas estructuras prefabricadas para rápidamente poder hacer enfrentamiento a pandemias globales. O sea que para varias de estas vacunas que andan en danza, ya había camino adelantado. Bueno, claro que sí. Y algunas, por ejemplo, las primeras que llegaron a RNA es porque tenían un proceso que también es una forma de construir ese Lego con algunas particularidades, pero lo tienen, y lo que le tuvieron que agregar es una molécula que se sintetiza, se sintetiza como se sintetiza aspirina, entonces es muy rápido de hacer. En el caso de la vacuna rusa, como la vacuna de Oxford, lo que hicieron es usar las casitas de Lego que ya estaban hechas para otras enfermedades. En el caso de Gamaleya, la vacuna rusa, era la misma estructura que se había usado para la vacuna de ébola, o sea que esto ya había sido usado, ya había sido probado en África. Lo que hicieron fue cambiar rápidamente las puertas y las ventanas para adaptarlo al coronavirus. Y eso daba credenciales más que suficientes para pensar que estábamos ante una buena posibilidad.
El problema, como digo, es que fue presa del entusiasmo de un gobernante que... Pero fíjate, en la nota que publicó The Lancet, en el comentario que acompaña el estudio, los profesores Ian Jones y Polly Roy dicen: el desarrollo de la vacuna Sputnik ha sido criticado por la prisa indecorosa, recortes que sacrifican la calidad y falta de transparencia. Pero el resultado que se reporta aquí es claro y el principio científico de la vacunación está demostrado, lo que significa que ahora otra vacuna puede unirse a la lucha para reducir la incidencia de COVID-19. Es estrictamente así. O sea, el problema es que se puso la carreta delante de los bueyes en el sentido de declarar un éxito cuando tenían las credenciales para pensar de que podía ser un éxito, pero que había que demostrarlo. En esto los datos son el esclavo final, o sea, uno tiene que poder demostrar que la teoría que todo hace pensar que va a funcionar, tenía que funcionar. Entonces, el problema es que ese fue el problema central que estuvo esta vacuna. Puso por delante la propaganda, el juego geopolítico. Las vacunas siempre, yo digo, están en el cruce de caminos entre los intereses económicos, los geopolíticos, los de salud. Siempre son así. Y también esto hemos hablado, no lo voy a repetir. Pero entonces, yo creo que el problema central que tuvo es eso. Hoy lo que se demuestra es que, bueno, que lo que pensaban, lo que sospechaban que iba a funcionar, funcionó. Y con el diario del lunes no fue errado empezar a vacunar antes de que estuviera completa la fase 3, etcétera. Bueno, yo también te lo expliqué en algún momento cuando decíamos qué pasa con el desarrollo de vacunas en épocas de pandemia. Hay casos particulares donde se ha podido autorizar el uso de emergencia de una vacuna antes de completar un fase 3. ¿Cuál es el caso? Por ejemplo, el caso de las pandemias que tienen un grado de letalidad enorme. Con ébola se hizo eso. Ébola se empezó a aplicar antes de completar el fase 3. ¿Por qué? Porque la tasa de letalidad del virus del ébola era altísima, entonces la gente estaba muriendo a raudales y era necesario cualquier medida que permitiese aliviar eso. Si eso se aplicaba al COVID o no, yo creo que es más dudoso, porque las tasas de letalidad de COVID no son iguales y porque lo que funciona de una manera distinta. Entonces, es discutible si tenía que aplicarse o no. Yo creo que no, que realmente que COVID permitía hacerlo fase 3 y de hecho tuvimos, en menos de un año tenemos 7 vacunas que o están en uso o han superado la fase 3. Lo cierto es que los rusos fueron los que largaron, los que arrancaron, ¿no? Sí, fueron los primeros que lo anunciaron. Sí, pero también aplicaron la vacuna, ¿no? A pequeños grupos, etcétera, pequeños grupos, a militares, por eso. Eso es quizás a ver, también uno puede decir que eso era parte de un fase 2. Yo creo que el problema no es que se la hayan aplicado a pequeños grupos. Todas las vacunas se aplicaron a pequeños grupos porque eso es el fase 2. En grupos objetivos. Bueno. O sea, el fase 2, acordate que el fase 1 es en población sana, el fase 2 es en un grupo objetivo, en el grupo blanco. Entonces, aplicarlo a eso está bien, es lo que se hizo en todas las vacunas. Llamarle a eso que estás haciendo un fase 2 o llamarle a eso que ya la estamos usando porque está funcionando, son cosas distintas. Bueno, sigamos. Aclaremos ahora cómo es la tecnología detrás de Sputnik V. ¿Cómo funciona esta vacuna? A diferencia de otras. Esta no es de las de ARN mensajero, ¿no? No. Esta es una vacuna que lo que usa es otro virus, un virus que provoca resfríos comunes, que en general son muy benignos, que son los adenovirus, y los modifican para hacerle expresar, ¿sí? Lo que usan como casita del Lego es el adenovirus, ¿sí? Y las puertas y las ventanas son la proteína, la spike, la espiga, la famosa proteína del coronavirus. Eso la hacen expresar, le ponen como puertas y ventanas eso. O sea, le inyectan a la persona el virus de COVID, pero... No le inyectan el virus de COVID. Le inyectan, ¿es una versión atenuada? No, le inyectan un adenovirus, que es otro virus que es muy benigno. A ver, ¿de acuerdo? Le inyectan un virus que es muy benigno, que se llama adenovirus, que simplemente está modificado para que exprese, para que produzca una proteína del virus del coronavirus. Lo único que hay del coronavirus en esa vacuna es esa proteína. O sea que por tanto no tiene ninguna capacidad infecciosa. ¿Y entonces cuál es el resultado? ¿Qué produce? Lo que produce es que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune reconoce a esa proteína y monta sus defensas contra esa proteína. Como esa proteína es la que es esencial para el virus, para después ganar, para el coronavirus, para entrar en nuestras células, entonces prealertar a nuestro sistema inmune contra esa proteína permite que cuando el coronavirus de verdad ingrese,
reconozcamos esa proteína y la bloqueemos, que es la que le permite al coronavirus entrar a nuestras células. Y por tanto cortamos el sistema. Estoy siendo extremadamente dogmático, pero es una forma gráfica de explicarlo. Es una vacuna que requiere 2 dosis, y 2 dosis distintas además. De eso vamos a hablar enseguida, sí, ¿no? Pero primero me parece bueno repasar entonces las conclusiones que ahora, a partir del artículo del Lancet, conocemos a propósito de la vacuna Sputnik. Cuál es su eficacia, etcétera, y explicar el concepto, ¿no? Sí, tengo que hacer una aclaración. Nosotros sabíamos estos resultados bastante antes. O sea, el grupo de científicos de Uruguay, tenemos los datos del fase 3 por las conversaciones que el mismo ayer el presidente hacía mención con el Instituto Ruso. Sabemos estos resultados desde el principio de enero, ya los teníamos, y de hecho, si ustedes ven, el Ministerio de Salud Pública uruguayo ya autorizó el uso de esta vacuna, avaló el uso de esta vacuna en Uruguay hace ya 15 días. Más allá de que venga o no venga, o sea, porque esos son procedimientos diferentes. Porque eso fue en base a estos mismos resultados. O sea, lo que salió publicado ayer en Lancet es una versión resumida del informe que nosotros tenemos desde el principio de enero y donde mostraban esos resultados. Básicamente lo que se hace es lo mismo Recuerdo cuando entrevistamos acá en Perspectiva a la doctora María Moreno, sí, y eso fue hace ya varias semanas, ella fue muy contundente al darle credibilidad a la vacuna rusa, bueno, ¿no? María que seguía el debate, claro, y todo lo demás. María es profesora agregada de mi departamento, es mi mano derecha, somos colegas de toda la vida en esto. Fue mi primer estudiante, María, debo decirlo. Pero María ya sabía este resultado porque lo estábamos evaluando desde el principio de enero. Teníamos fase 3, o sea, desde las vacaciones de los dos respectivamente nos estábamos pasando la información de esta que nos había llegado del fase 3. Básicamente lo que muestra algunas cosas muy interesantes. Primero, el dato ese global, 91,6% de eficacia. Sí, pero espera. Ahí vamos a detenernos un segundo. Eficacia de 91,6% en los casos sintomáticos de COVID-19. Es lo que evalúan todas las vacunas. Bien, por ahora. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que la forma en que se evalúan las vacunas, hoy por hoy, ya lo explicaba la otra vez, es definimos los voluntarios, a algunos les damos vacuna, a otro placebo, y la gente se empieza a infectar naturalmente de COVID. Cuando se infecta un número determinado de personas, abrimos el ensayo, miramos esa gente en qué grupo estaba en el brazo de placebo o en el brazo de vacuna, y en función de las diferencias de los infectados en uno y otro grupo, sabemos la eficacia. ¿Cómo sabemos que la persona se infectó? Y bueno, porque son sintomáticos y se le hizo un testeo. No sabemos si en ese grupo de voluntarios hay un montón de gente que se infectó, pero es asintomática, porque no tenemos forma. Porque cuando uno hace un fase 3, el ensayo clínico testea a las personas regularmente para ver si se infectaron o no. Sí, pero no le hacen PCR, generalmente se vincula a las personas que son sintomáticas. Entonces, por eso es que los datos que tenemos son de COVID sintomático y de casos graves, que casi todas las vacunas dan 100% en casos graves, todas las vacunas están en la vuelta, paran los casos graves totalmente, ¿sí? Las muertes por COVID, y las diferentes porcentajes de eficacia tienen que ver con cuánto paran la posibilidad de infectarse en forma sintomática. No tenemos datos de ninguna vacuna si paran la infección asintomática. Esa es una precisión importante porque creo que hay mucha confusión en esta materia, ¿no? ¿Qué es lo que logra una persona cuando se vacuna? ¿Qué es lo que consigue? En este caso, entonces, estamos señalando que el vacunado tiene una probabilidad altísima de no tener COVID sintomático. Exacto, y eso es muy importante. Pero puede tener COVID asintomático, sí. O sea, un COVID poco dañino, poco agresivo. Poco dañino, o sea, porque, de vuelta, el principio general de las vacunas mayoritariamente es evitar la enfermedad. Muy pocas vacunas logran evitar la infección. Del arsenal de vacunas con el que contamos, muy pocas logran evitar la infección. En general lo que evitan es la enfermedad, que la persona se enferme. Lo cual no quiere decir que la persona no se puede infectar. Entonces, el asintomático, uno puede deberse a características particulares de la persona, o que la vacuna evita que alcance la cantidad de virus en su organismo como para provocar enfermedad. De vuelta, estoy usando conceptos muy dogmáticos, pero creo que está bueno la simplificación para aclarar. Un patógeno, o sea, un bicho malo, digamos, no solo tiene que entrar en tu cuerpo, sino que tiene que reproducirse en cantidades suficientes como para alcanzar un umbral que te provoca enfermedad. Eso varía mucho de un microbio a otro, ¿sí?
porque depende más de cómo producen la enfermedad. Pero entonces, la vacuna evita que te enfermes, entre otras cosas, porque evita que alcancen esos niveles, esos umbrales altos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo te protege a vos de la enfermedad, sino que además las chances de que vos estés transmitiendo el virus a otros son mucho menores. Bueno, ¿y qué asegura la vacuna en cuanto a que la persona vacunada contagie o no contagie, justamente? Es que el problema es que no hay nada que podamos decir todavía. Todavía de eso no sabemos. No, porque para poder decirlo fehacientemente tenemos que tener los resultados que se puedan demostrar, y eso solo se va a poder ver con estudios epidemiológicos. Lo seguro es que no te enfermas con características sintomáticas, y lo bastante seguro de concluir de eso es que si yo no estoy desarrollando síntomas es porque si lo tengo en cantidades tan pequeñas que no lo transmito. Eso es la suposición que hacemos. Pero teóricamente podría esa persona igual contagiar. ¿Cómo lo podemos contagiar a otro? ¿Cómo lo podemos hacer? Por eso el doctor Fauci, por ejemplo, es muy enfático cuando habla en Estados Unidos a propósito de este tema, que por más que avance la vacunación durante un tiempo, va a haber que seguir utilizando el tapabocas, etcétera. Es que solo podemos saber de que no transmite a otras personas cuando hagamos los estudios epidemiológicos. Veamos esa persona, qué pasó con su alrededor, si contagió, si los que venían del grupo vacunados, sus burbujas se contagiaron menos que las burbujas de los otros. Y además hay otro problema, que bueno, eso lo podremos tocar después, pero las variantes del virus empiezan a jugar. Ah, bueno. Lo tocamos después, si querés, porque es un tema preocupante y que ya hay datos claros. Bueno, pero vamos a verlo ahora, ya que estamos. ¿Qué eficacia tiene esta vacuna, la rusa, la Sputnik, para las nuevas variantes que han ido apareciendo? Por ejemplo, la del Reino Unido, por ejemplo, la de África. Los datos que tenemos son... Primero que no hay datos de esos, porque cuando se hizo el fase 3 todavía no estaban... Claro. Para poder hacer eso hay que hacer la vigilancia genómica, que es algo que Uruguay está avanzando, que es saber qué cepas están circulando. El problema es que casi todas las vacunas que están en uso, no todas, pero casi todas, se hicieron sin evaluar eso. Hay una sola que todavía no está en uso, que todavía no fue aprobada, pero que completó su fase 3 la semana pasada, que es Novavax, que esa sí hizo un ensayo de eficacia en Reino Unido y en Sudáfrica. Y encontró, sí, de que en Sudáfrica tenía menos efectividad que en Reino Unido. Y encontró algo más grave, que es que 30% de las personas en el grupo placebo, o sea que se habían infectado, ya habían estado infectados con otra cepa antes. ¿Qué quiere decir? Que cuando hubo la sustitución de cepa tenían una tendencia mayor a reinfectarse. O sea, yo digo, esto no es para causar alarma, ni mucho menos, simplemente son los datos, porque de hecho las vacunas, los fabricadores de vacunas ya están pensando en las vacunas 2.0, que es preparar vacunas que contemplen las nuevas variantes. Si sabemos que estas vacunas funcionan, preparar esas nuevas variantes es muchísimo más rápido, no hay ningún problema en hacerlo casi instantáneamente. Pero esas vacunas 2.0 implican que va a tener que haber una segunda ola de vacunación. Es que todavía no sabemos cuánto dura la inmunidad de estas vacunas. Ahora son 2 dosis repartidas 21 días. Si la duración de la inmunidad es de por vida, como algunas vacunas, no nos volvemos a vacunar más. Si la duración de la inmunidad es 6 meses o un año, capaz que al año nos tenemos que volver a vacunar, como algunas son vacunas. Y si las cepas del virus modifican muy rápidamente, quizás nos tengamos que vacunar todos los años como la gripe. Eso todavía no lo podemos saber. Bueno. Otra pregunta a propósito de la... Perdona, déjame decir una cosa. Lo que sí podemos saber es que con las herramientas que ya tenemos, eso se puede enfrentar mucho más rápidamente. Como se enfrentan las variantes de la gripe. Bueno, y para completar, por lo menos mis preguntas sobre lo que dejó el estudio, el artículo de Lancet. ¿Qué pasa en cuanto a efectos adversos? Voy a decir antes algo sobre la efectividad. Una cosa que hace muy interesante este trabajo y que está en la publicación de Lancet es estratifica por edad. ¿Ustedes se acuerdan aquella cuestión mediática de Alberto Fernández, se llama el presidente de Argentina, que si se podía vacunar no se podía vacunar porque no era más de 60 años? Sí, ¿Se claro, acuerdan toda esa historia, no verdad? Bueno, el presidente ruso el mismo, presidente ruso Putin, dijo estuvo en duda en determinado momento si se vacunaba o no se vacunaba. Exacto. Bueno, los datos que muestran la publicación de ayer de Lancet, de anteayer, es que la efectividad es mayor a 90% en todos los rangos de edad. Y en particular por mayores de 60 años es altísima. Es de las más altas, 91,8 contra el 91,6 promedio de eso. O sea que tiene estratificado por edad y por sexo. Es equivalente la eficacia por género, y en todos los rangos de edades protege. Y en mayores de 60 protege y es de los que más protege. Estás hablando de una vacuna redondita.
Bueno, casi todas las vacunas que están saliendo son bastante redonditas. No, pero están por arriba del 90% en eficacia, etcétera, ¿no? ¿Cuántas hay de por más del 90%? Y por ahora 3, 4. Por eso. Termino. Efectos adversos, te preguntaba. No declaran, los que muestran, no hay ninguno que... hay 4 muertes en todo el ensayo de fase 3, o sea que son 20.000 personas, ninguna está asociada a la vacunación, no se dan efectos adversos graves, los que se dan son dentro de lo esperable y todo es controlable. No hay nada... Se ve lo que se ve normalmente en términos de efectos secundarios y efectos adversos. Existen algunos, como en todos los medicamentos, entran en rango dentro de los controlables. ¿Cómo es la vacuna rusa? La Sputnik. ¿Qué se sabe a partir de esta publicación en The Lancet esta semana? Cosa que los científicos uruguayos ya tenían adelantado desde hace varias semanas. Bueno, ahora es público, ahora circula por el mundo. ¿Qué implica entonces para el espectro de vacunas disponible? ¿Cómo cambia el tablero? De eso estamos conversando esta mañana con el doctor Alejandro Chavalgoiti. Ya volvemos. Este martes, la revista científica The Lancet publicó los resultados de una investigación independiente que concluye que la vacuna rusa Sputnik tiene una eficacia de 91,6% en los casos sintomáticos de COVID-19. Una noticia que ha tenido su impacto. ¿Qué implica? ¿Cómo altera el tablero de vacunas a utilizar en el mundo? Estamos conversando hoy, otra vez en perspectiva, con Alejandro Chavalgoiti. Desde la audiencia nos preguntaban exactamente cuál es tu formación, Alejandro. Alguno decía, ¿por qué se oculta que es graduado en química? Efectivamente, Alejandro es licenciado en química por la Facultad de Química de la Universidad de la República, luego magíster en química y a continuación doctorado en inmunología y microbiología por la University of Cambridge. Esto es doctorado en vacunas. Lo que pasa es que el doctorado, las especialidades eran inmunología y microbiología, pero mis temas de trabajos y a lo que me he dedicado desde el doctorado hasta ahora es al tema específico de vacunas. Sí, miembro del comité. Lo que pasa es que vacunólogo suena feísimo. Miembro del Comité Asesor de Vacunación del Ministerio de Salud Pública y en la Universidad de la República, director del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de la Facultad de Medicina. Bueno, entonces repasando las características de la vacuna Sputnik, además de ese 91,6% de eficacia en los casos sintomáticos, tú agregabas la eficacia alta también según sexo, según edades, ¿no? No había diferencias significativas entre hombres y mujeres, y había un nivel muy alto y bastante parejo, mayor a 90 en todos los casos, mayor a 89 en todos los casos, entre todas las edades. Esto fuera mayores a 18 años y mayores de 60, o sea, en todos esos rangos etarios era la misma eficacia más o menos. ¿En materia de efectos adversos? No había efectos adversos distribuidos por edades o por grupos etarios, eran más o menos los mismos en todos, y en realidad están todos dentro de los esperables. Entonces, si entiendo bien, Sputnik queda ubicada en el podio de las 3 mejores, junto con Pfizer y BioNTech y AstraZeneca. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que decir que son las mejores, o sea, nosotros las vacunas por ejemplo, son efectividad por arriba del 90%, a eso me refiero. Tienen efectividad muy alta. Lo que pasa que porque después China, vas a hablar de que yo me equivoqué, ¿no? Por arriba del 90% está Moderna, ¿no? Está Moderna, Pfizer y Sputnik. Ahí está. AstraZeneca está en 70%, sí. Y ahí están las diferencias, ¿no? Después claro. Janssen está en 66, 72%, etcétera. Sí, Janssen tiene una cosa, Janssen es una sola dosis. Y con una característica, la dosis única que usa Janssen es muy parecida, casi idéntica a la primera dosis de Sputnik. O sea, la vacuna de Janssen, que es de una sola dosis, es el adenovirus 26 expresando la proteína de spike protein de coronavirus. Que eso es lo que es la primera dosis de la Sputnik. Por eso que en cierta medida además se evalúa en el trabajo también cuál es la efectividad de la Sputnik después de una sola dosis, que también es alta. Ajá. Hablemos de las 2 dosis. Esta es una de las vacunas que requiere 2 dosis. Igual que la de Moderna, igual que la de Pfizer, igual que la de AstraZeneca. Bueno, pero son 2 dosis diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque el tema de las 2 dosis depende un poco de la tecnología que uses de vacunas. En el caso de las vacunas que usan un adenovirus como vector, caso de Janssen, caso de CanSino, caso de AstraZeneca, caso de Sputnik, hay un problema
teórico que ya se demostró en tiempos pasados, en la práctica, que es que cuando nuestro sistema inmune reconoce a esta vacuna, no solo reconoce la proteína del coronavirus que está artificialmente integrada, sino que además reconoce al propio adenovirus. Entonces, como el adenovirus es bastante más grande que la proteína esa del coronavirus que expresa, buena parte de la respuesta inmune que montamos es también contra el propio adenovirus. ¿Y eso qué significa? Que puede pasar, y ha pasado y se ha demostrado, que cuando viene la segunda dosis, la respuesta contra el resto del adenovirus, en cierta medida, opaca la posibilidad de generar la respuesta contra la proteína del coronavirus. Y eso hace bajar muchísimo la respuesta secundaria, que en términos de inmunología es muy importante, porque es la que dispara en términos exponenciales la cantidad de efectores que podemos producir. Entonces, ¿cómo se ha ido? Y además hay otro problema más, como los adenovirus son virus causantes de resfríos comunes en la población humana, está el miedo de que si yo ya tuve un adenovirus, que es altamente probable, mi respuesta previa contra el adenovirus no me deje ni siquiera ver bien la respuesta contra la proteína del coronavirus. ¿Cómo se ha solucionado eso? En el caso de AstraZeneca, lo que hicieron es usar, en lugar de un adenovirus de humanos, usan uno de chimpancé. ¿Por qué? Porque las diferencias que hay entre el del chimpancé y el de virus, hay muchas cosas, y el humano, hay muchas cosas parecidas, pero hay algunas diferencias. En teoría implica que si yo tengo inmunidad preexistente contra el adenovirus humanos, en este caso no va a molestar tanto porque es de chimpancé. Eso es lo que hizo AstraZeneca. Hay otros que no, que simplemente van con lotería. La de CanSino, por ejemplo, es simplemente primera y segunda dosis idéntica. Lo que hizo Gamaleya, que fue lo que hizo para la vacuna que fabricaron contra ébola, y es lo que aplican ahora en la Sputnik, es, en lugar de ser las dos dosis iguales, en cada dosis usan un adenovirus diferente. El primero es el AD26 y el segundo es el AD5. No importa, nombre propio. ¿Qué hace eso? Que la respuesta inmune contra el vector, contra el adenovirus de la primera dosis, no moleste tanto para la segunda dosis. Y se focalice más el sistema inmune en ver que lo que está viendo de vuelta es la proteína del coronavirus. Entendido. ¿Se entiende? Sí. ¿Plazo entre una dosis y la otra? 21 días. 21 días. Bueno. Y la vacuna rusa tiene una ventaja específica importante. No requiere almacenamiento a temperaturas ultra bajas, como sí pasa en el caso de la de Pfizer y BioNTech, ¿no? Sí. Esto implica un ahorro importante en la logística de traslado, etcétera. ¿Cómo cuenta en la decisión de compra, en la decisión del plan de vacunación? A ver, la logística es central. Las vacunas tuvieron siempre el problema de la accesibilidad y el problema de la logística de la aplicación. ¿Cuánto eso es determinante para Uruguay, que tiene un sistema muy bien montado, que tiene una extensión territorial menor? Sigue siendo importante. Obviamente es preferible usar algo que no tenga tantas complicaciones logísticas. Podría no llegar a ser determinante en el caso de Uruguay. Bueno, para buena parte del mundo lo es. Hemos tenido que salir a comprar ultra freezers, ¿no? Ahora salió este avión de la Fuerza Aérea que está en viaje en este momento en busca de 3 ultra freezers que no teníamos. Sí, creo. O 3 o 4. Sí, ¿no? claro que tenemos. No tenemos específicamente no se tienen para esto, pero en todos nuestros laboratorios hay de esos ultra freezers. De acuerdo, pero ahí tenemos un gasto. Aparece un gasto. Sí, yo creo que además del gasto, el gasto no es tan significativo, porque esos ultra freezers cuestan $13.000, lo cual es, en términos de comparativo de lo que se va a estar gastando, no es una cifra significativa. Lo que sí es significativo es la complicación logística. Entonces, el riesgo de que si la vacuna pasa tiene que mantener tiempo fuera de esas condiciones, no se esté estropea, funcionando, ¿no? Entonces, la cadena de frío siempre fue uno de los temas, uno de los talones de Aquiles de las campañas de vacunación. Mantenimiento de la cadena de frío. Mantenimiento de la cadena de frío, que en Uruguay era bastante sencillo para refrigeradores normales, en otros lugares del mundo es muy complicado. Entonces, la logística sí es importante. Lo que quiero decir es, ¿eso invalida el uso de la Pfizer en Uruguay? No. Porque si tenemos la logística armada la podemos intentar. Obviamente, cuanto más sencilla sea la logística, más fácil es poder cumplir todos los planes que tenemos. Y en materia de precio, ¿cómo es la Sputnik en comparación con esas otras que están ahí en ese ranking allá arriba? La verdad que no te lo puedo decir con exactitud, porque sí está en público Primero, yo tengo los datos de precios de cuando eran públicos previo al inicio de las vacunaciones. Pero tú sabes que las empresas, dentro de las cláusulas de confidencialidad que ponen, cuál es el precio al que están vendiendo. Sí sabemos el precio
a que se precompraron las vacunas. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos hace un tiempo de que una forma de acelerar el desarrollo de vacunas era invertir en las empresas que estaban haciéndolas, precomprándoles las vacunas? Entonces, de eso sí sabemos cuál es el precio a las que se precompraron, aquel valor de $25 para la Moderna, 19 para, más o menos, no me acuerdo los datos exactos, para Pfizer, hasta $3 que prometía Oxford AstraZeneca, y se ha hablado de $10 para la vacuna rusa. Ahora, esos son los datos previos. Los datos finales a los que se terminan vendiendo no los sabemos porque son parte de los contratos entre los gobiernos y las empresas, y en la mayoría de los casos no se saben los datos comerciales. Pero sí es más barata la rusa. Sí, se supone que es más barata. Se supone que es en eso ha hecho mucho énfasis el gobierno ruso, en esa claro, propaganda al respecto. No hay duda que es más barata que otras. O sea, de los datos que ya conocemos, por eso digo, no sé los datos específicos de las negociaciones. Los datos públicos sí es quizás la mitad de la Pfizer y un poco más todavía que de la Moderna, y un poco más cara, por lo que tengo escuchado, pero no tengo certeza, que los $3 que pide COVAX que se vendan. En definitiva, entonces, a partir de esta certificación de la Sputnik V, ¿cómo cambia el espectro de vacunas que está hoy disponible? ¿Qué implica que ahora se sume con estas características, con esta eficacia tan alta, la vacuna rusa? Yo digo lo siguiente, y esto es importante. En la última entrevista que me hiciste, yo te mencionaba, o no me acuerdo si fue acá o en una charla que tuve que dar para una sociedad médica, yo decía que en noviembre hablaba, ¿se acuerdan cuando empezó todo aquel lío de que hubo que parar el fase 3 de Oxford AstraZeneca y que cuestionaban la validez de lo que habían hecho, y después salió que AstraZeneca se unió con la Sputnik? ¿Se acuerdan que en un momento hubo un acuerdo Oxford AstraZeneca con Sputnik para empezar a darlas juntos? Primer dosis de una, segunda dosis de otra. O sea, yo decía en aquel momento que lo que se avecinaba en noviembre era la guerra comercial por el mercado de las vacunas. Entonces iban a salir todos los desarrolladores a pelear por la torta del mercado, porque todos habían hecho su desarrollo y todos iban a querer venderlo. Entonces yo titulaba eso la guerra comercial que se avecina. No es así. ¿Por qué? La guerra comercial existe, pero lo que vimos después que empezó a vacunarse es que el tema central no es la competencia entre las empresas para ver quién gana los mercados, sino la competencia para ver quién puede cumplir las demandas. El tema central hoy es que todos estos productores de vacunas, produciendo a las mayores capacidades que tienen, no están dando abasto, no están pudiendo cumplir. O sea, Europa está en pleno litigio con Pfizer y con el Reino Unido por Pfizer y AstraZeneca por si cumplen o no cumplen las dosis. La semana pasada o la otra, la Unión Europea sacó una comunicación que le prohíbe a Pfizer exportar vacunas para fuera de la Unión Europea. Sí, vacunas fabricadas en la Unión Europea no pueden ser exportadas. Y bueno, una de las principales... Pfizer fabrica en varios lugares del mundo, pero... Los dos lugares principales son Estados Unidos, que fabrica para Estados Unidos, pero para el resto del mundo fabrica desde Alemania. Y ahí está. Entonces lo que vino de decisión de la Unión Europea es que las vacunas que Pfizer fabrique en territorio europeo no se pueden exportar, salvo que Pfizer cumpla con lo que ha asumido como compromiso con la propia Europa, ¿no? Claro, lo que en términos reales quiere decir no puede exportar. Pfizer sacó una declaración ahora que va a cumplir igual sus compromisos con terceros países. Lo que quiero decir, no sabemos cuál es el dato final, o sea, no importa. Lo que digo es, ese problema está. Lo mismo le pasa a Oxford AstraZeneca. Ahí hay un tema de otro tipo contaminando la discusión, Brexit. ¿no? Claro, Brexit. AstraZeneca es británica, acaba de separarse, acaba de completarse la separación del Reino Unido de Europa, entonces... No, pero además hay algo más. Reino Unido, no solo está el tema del Brexit por tema de AstraZeneca, sino que además Reino Unido aprobó la Pfizer antes que la Unión Europea. Por tanto, el primer lugar que empezó a vender Pfizer fue en el Reino Unido. Fue el primer lugar del mundo donde se vendió. Entonces, ya se está administrando la Pfizer en Reino Unido mucho más que lo que se administra en Europa. Y Europa dice, no puede ser que la fabricamos en Europa y a donde va es al Reino Unido. Entonces, ahí hay una guerra importante, no comercial de las empresas para ver quién vende más, sino de los países para ver quién accede más rápido a las vacunas. Bueno, en ese contexto, ahora cabe la posibilidad de que la Sputnik se utilice en Europa. Y bueno, lo que yo digo, en ese contexto se aplica lo que los expertos de la OMS vienen diciendo desde el inicio. Se van a precisar muchas vacunas para poder atender la pandemia. ¿Por qué? Porque la escasez de vacunas va a ser... Yo digo, lo estaba hablando los otros días con compañeros, colegas de la comisión. Hasta mediados de este año vamos a tener ese va a ser el tema, la escasez de vacunas. Sí. Y vamos a estar discutiendo todo el tiempo
si los que se comprometieron cumplen, ¿no? Uruguay, por ejemplo, ahora tiene estos acuerdos que se han anunciado. ¿Las vacunas van a llegar cuando están comprometidas? Y bueno, ese es el tema de estos primeros 6 meses, va a ser ese. Bueno, y resulta entonces que la Sputnik ahora puede llegar a utilizarse en Europa. Veía que el Fondo Soberano Ruso, que participó en el desarrollo de la Sputnik, anunció que inició el procedimiento de homologación ante la Agencia Europea de Medicamentos. Hungría lo hizo de manera separada, denunciando que Europa es lenta. La canciller alemana Angela Merkel propuso una ayuda alemana para ese procedimiento europeo y propuso una posible producción conjunta. Sí. Rusia se puso en contacto con el laboratorio alemán IDT para producir su vacuna en Europa. El gobierno español se declaró abierto y entusiasta con la idea de utilizar la Sputnik cuando sea autorizada por el organismo regulador europeo, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Francia declaró que la vacuna rusa será bienvenida si es validada, homologada por la autoridad y por la alta autoridad de salud de Francia, si corresponde a las normas científicas y a las exigencias de robustez y control que se imponen en Europa. Eso es una buena noticia y una mala noticia para nosotros. Es una buena noticia porque nos habla de que hay una vacuna más probada, bien recibida, con todas las certificaciones para poder ser usada. Es una mala noticia para nosotros porque el interés que las grandes economías presten a esta vacuna determina que va a ser más difícil que nos lleguen a nosotros en tiempo y forma. Entonces, ¿Tú entendés que nosotros tendríamos que tener la rusa? Yo creo que nosotros tenemos que estar abiertos a todas las negociaciones posibles. Yo dije en diciembre que... Te propongo una pausa acá. Sí. Vamos a dejar para el último capítulo de la entrevista eso, la Sputnik Bien. Y Uruguay, porque ayer el presidente de la calle Pou habló, cuando le preguntaron en la conferencia de prensa, me gustaría tomar como base justamente lo que dijo en ese momento. La vacuna rusa, la Sputnik, su incorporación ahora ya sin dudas al ranking de las mejor calificadas contra COVID-19 a partir de la publicación de la revista The Lancet de esta semana. Ese es el tema del cual estamos conversando con Alejandro Chavalgoiti, inmunólogo. Vayamos al caso de Uruguay. ¿Qué lugar puede o debe tener esta vacuna? Ayer en conferencia de prensa se le preguntó al presidente de la calle Pou qué implicaba para nuestro país la validación de la Sputnik confirmada con ese artículo en la revista The Lancet. Contestaba esto. El artículo de esta revista abona cosas que ya veníamos sabiendo y que nuestros expertos y la comisión ad hoc ya lo venía evaluando. Con Sputnik, ustedes ya saben, vino el embajador ruso, estuvo con Delgado, con Salinas. Foco no hemos puesto en ninguna en especial. Le contesto lo mismo que a tu colega recién. Hablamos con muchos laboratorios. Obviamente, las dosis que hoy estamos teniendo, ya sea la de Pfizer, ya sea la de Sinovac o la del COVAX, se va achicando la necesidad del país. El sábado que dimos la conferencia conversamos sobre nuestro diálogo, nuestra negociación con otros laboratorios. Cuando lleguen a buen puerto o al otro, les contaremos a ustedes cuáles son. ¿Qué conclusión hay que sacar entonces? A ver, ahora voy a hablar como desde mi cargo de profesor de biotecnología, que estamos muy acostumbrados, tú nos hiciste una entrevista, a hacer acuerdos con empresas. Los acuerdos implican negociaciones, implican conversaciones, implican concesiones, pero hasta que no está firmado no existe nada. O sea, las mejores negociaciones que se han hecho y que nosotros tenemos experiencia de haber hecho acuerdos con empresas para investigaciones, para desarrollos, se caen de un día para el otro simplemente porque falta la firma final. Entonces, en ese sentido yo entiendo lo que dice el presidente, de que bueno, se están en negociaciones, hasta que no se firma no se puede decir nada. O sea, entonces yo creo que Uruguay lo que tiene que hacer es negociar con todos, buscar las mejores condiciones posibles para cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir hoy las mejores condiciones posibles? No solo el precio, sino cuándo nos las pueden entregar. Yo creo que el tema central que Uruguay está discutiendo o necesita discutir con todas las empresas es, bien, hacemos el contrato, pero ¿cuándo se entregan las primeras? Porque ese es lo que digo, el elemento que escasea ahora son las vacunas disponibles. Entonces, yo creo que es correcto lo que se dice, que bueno, que hay que negociar para buscar las mejores condiciones para el país, pero a sabiendas que hasta que no está firmado no podemos decir nada. El presidente confirmó en esa declaración de ayer que el gobierno estaba informado por ustedes, por los científicos,
de lo que ahora viene a saberse públicamente con la nota de la revista The Lancet sobre la eficacia de la Sputnik. Exacto. ¿Cuándo concretamente lo tenían claro ustedes? ¿Cuándo lo divulgaron dentro del gobierno? A ver, la información llega a través del gobierno. O sea, nosotros tenemos contactos a nivel científico, sí, pero la información oficial de este fase 3, este documento, llega al gobierno a través de las vías oficiales, sí, y el gobierno nos los da para evaluar. A principios de enero. A principios de enero. Sí. La pregunta que hacen algunos oyentes es, ¿y entonces cómo se explica que no se haya hecho un acuerdo por la Sputnik? Porque es lo que se dice ahí. Se empieza a hacer un acuerdo, pero hacer un acuerdo lleva mucho tiempo. O sea, hacer un acuerdo lleva tiempo. O sea, uno puede pensar si podríamos haber acelerado un poco más o menos, pero lo que yo digo es, uno empieza a negociar y no es que negocia un día y al otro día firma. Las negociaciones implican preparación de documentos de preacuerdo, implica negociar cuáles son las condiciones, en nuestro caso negociar precio y cuándo se entregan. Y hay un montón de términos legales que los abogados de una y otra parte tienen que revisar. Sí, y eso lleva tiempo. ¿Pero hubo obstáculos especiales entonces en el caso de la negociación con Sputnik? No que yo lo sepa, o sea, yo hay la parte de la negociación que no las conozco yo, o sea, sí sé, digo, porque soy asesor en ese sentido, que se está negociando el tema y se están viendo, y los abogados de ambas partes están viendo los términos de un posible contrato. No, porque desde el punto de vista técnico, por lo visto, no había inconveniente con la vacuna. Pero es lo que te digo, o sea, desde el punto de vista técnico es una parte de partida esencial. Ajá. Lo que viene después, y ahí está en la habilidad de nuestros negociadores, lograr las mejores condiciones en ese contrato. Y eso lleva bastante más tiempo que evaluar los documentos en fase 3. Pero, por ejemplo, la posibilidad de entregar vacunas o una cantidad apreciable de vacunas en plazos cortos, en el caso de Sputnik, ¿existía? Es una de las cosas que se ha estado planteando como elemento central a la hora de la negociación, de que un acuerdo pueda venir acompañado de una entrega rápida de vacunas al país. O sea, como comprometer compras de largo aliento. Lo que te decía, el mundo hasta mediados de este año va a vivir en este dilema de que se necesitan más vacunas de las que se producen. Entonces, en las negociaciones sí, por supuesto que hay que intentar poner de que cuando uno se compromete a comprar, venga supeditado a una entrega inicial de una cantidad de dosis que puedan generar un impacto en la salud del país. Y eso es parte de las negociaciones, sí. Sí, pero en el caso ruso, ¿es posible? ¿Tú sabes algo de eso? Bueno, sé que se está tratando de negociar y sí, es una de las cosas que se está tratando de evaluar, la posibilidad de que haya, yo he participado en alguna de esas conversaciones, de que se entregue una cantidad determinada a cortísimo plazo. ¿Y qué papel jugaría en ese caso la Sputnik, en el esquema de vacunación que se está armando? Y bueno, lo que pasa es que nosotros como Comisión Nacional de Vacunaciones tenemos muy diagramado un esquema de cómo usar las vacunas, cuáles son los grupos prioritarios, en qué orden se vacunarían. Ayer, martes, tuvimos una conversación sobre una reunión larga de la Comisión Asesora de Vacunaciones sobre este tema. Y claro, lo que nos decíamos es, nosotros tenemos un esquema muy bien armado de cómo administrarla, a quién se administra primero, dónde se administran, pero tenemos que saber con qué vacuna contamos, porque no es lo mismo que lleguen 10.000 vacunas a que lleguen 100.000. Entonces, el plan muy bien armado depende de las vacunas que contemos a la hora de empezar a administrarlas. Por eso es que hablamos desde principio de diciembre de necesitamos 100.000 dosis de vacunas rápido, porque con esas cubrimos sectores críticos que nos permitan ganar tiempo mientras se aclara el panorama de entrega de vacunas, y además nos permite manejar la evolución de la infección viral en el país de una manera diferente. El tener una buena cantidad de vacunas en el menor tiempo posible es una tarea esencial como país. El CASMU anunció hace meses ya que había realizado una reserva de vacunas Sputnik. ¿Ese elemento cómo se suma a todo este cuadro? No, a ver, no puedo hablar por el CASMU, pero lo que te puedo decir es que cuando se hizo ese anuncio, la autoridad sanitaria del país todavía no la había aprobado y al país no puede ingresar una vacuna que no esté autorizada por la autoridad sanitaria. Si eso que se dijo en ese momento implicaba que ya tenía reservas para luego de que se administrasen, no lo sé, es un tema del CASMU, pero yo creo que en realidad las compras de las vacunas en principio van a venir por las autoridades gubernamentales, van a hacerse así las vacunas. Alejandro Chavalgoiti, inmunólogo,
doctor en inmunología y microbiología por la University of Cambridge, miembro del Comité Asesor de Vacunación del Ministerio de Salud Pública. Gracias por acompañarnos esta mañana. Me preguntaba recién fuera del micrófono, ¿quedó algo claro? Creo que sí, los oyentes lo están señalando, sí. Espero que la entrevista sirva para pasar en limpio todo esto. Sí, yo digo, muchas gracias, yo digo siempre, el único lujo que un científico no se puede dar es no dudar. La ciencia no produce certeza, sino que lo que produce es la capacidad de dudar. Y bueno, entonces por eso siempre me gusta saber si queda claro lo que estamos explicando. Hasta la próxima, entonces. Gracias. Ya seguimos, viene la tertulia de este jueves.